Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Ernesto Paz Gutiérrez. Soy de la carrera Liderazgo Pastoral de la ciudad de Oruro. Bueno, en esta oportunidad o en este video vamos a hablar sobre los milagros de los evangelios. Sabemos muy bien que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son considerados los evangelios, que llegarían a ser Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En estos 4 libros se consideran una variedad de milagros donde Jesús era el protagonista. También Dios realizó los milagros. El primer milagro que veremos sería el nacimiento de Jesús, que eso queda en Mateo 1 del 18 al 25, también en Lucas 1 del 26 al 38, donde la Virgen María o María es concebida, ¿no? A Jesús en su vientre. Un ángel, el ángel Gabriel, le dice a María que iba a tener un hijo. Y el milagro viene donde María era virgen, no tenía contacto con José, que llegaría a ser su pareja, o sin tener una conexión con José, ha concebido a un hijo que sería Jesús. Eso llegaría a ser el primer milagro. Luego, al comenzar su ministerio, Jesús realizó varios milagros, donde convirtió el agua en vino. Eso queda en Juan del 2, del 1 al 11. También sana al hijo del oficial del rey. Eso queda en Juan 4, del 46 al 54. Jesús sana al oficial del rey. En este versículo, eh, Jesús, ¿no? Viene un oficial del rey a buscarle a Jesús entre la multitud. Y el oficial le dice, sana a mi hijo. Y le dice, ve, tu hijo ya está sano. Y el oficial vuelve a su casa y encontró a su hijo sano, ¿no? Luego sana, Jesús sana a un hombre en Cafarnaúm. Esto queda en Marcos del 1 del 21 al 28 y Lucas 4 del 33 al 37. Jesús estaba predicando en la sinagoga, donde un endemoniado empieza a gritar y Jesús le sana, le libera a todos los endemoniados de su cuerpo. Luego Jesús sana a la suegra de Pedro. Eso se encuentra en Mateo 8 del 14 al 15, en Marcos 1 del 29 al 31. Sabemos, la suegra de Pedro se encontraba con fiebre y Jesús le dice, ¿no? Que se levante, y la suegra de Pedro se levanta porque estaba postrada en la cama, enferma de fiebre, y empieza a atender a los demás. Y una vez que la suegra de Pedro es sanada, la multitud de gente se entera y empiezan a venir a la casa de Pedro. Y al atardecer Jesús empieza a realizar varios milagros. También tenemos la pesca milagrosa, que queda en Lucas 5 del 3 al 10. En ahí se convierten los primeros discípulos, que llegarían a ser Pedro, Jacobo y Juan. Ellos se convierten en los primeros discípulos de Jesús, ¿no? Luego Jesús sana al sirviente del centurión. Eso queda en Mateo 8 del 5 al 13 y Lucas 7 del 1 al 10, donde el centurión por terceras personas va a buscarle a Jesús, ¿no? Y Jesús va a su casa. Y el centurión avergonzado le dice que no es digno de entrar a su casa. Y se avergonzaba, ¿no? El centurión de que entrara a su casa. Y Jesús le sana a su sirviente. Y su sirviente, sin que Jesús tenga contacto con el sirviente, se sana. Y le dice, y Jesús le felicita al centurión por la fe que tenía, ¿no? Después sana a un paralítico. Eso encontramos en Mateo del 9 del 1 al 8, en Marcos y en Lucas. También sana la mano de un hombre, ¿no? Eso lo encontramos en Mateo 19 del 9 al 14, en Marcos 3 del 1 al 6 y en Lucas eh, del 6 al 10. En la sinagoga Jesús encontró, ¿no? A un hombre con la mano desfigurada y Jesús le empieza a sanar, ¿no? Luego resucita al hijo de la viuda. Eso lo encontramos en Lucas 7 del 11 al 17, ¿no? También encontramos el milagro donde Jesús calma la tormenta, ¿no? Cuando empiezan a pescar y los pescadores se empiezan a asustar y Jesús estaba durmiendo, ¿no? Y Jesús calma la tormenta. Eso lo encontramos en Mateo 8, del 23 al 27, también en Marcos y en Lucas.
También sana al hombre de Gerasa. Eso lo encontramos en Mateo 8, 28, 32, en Marcos 5 del 1 al 13 y Lucas del 8 del 26 al 33. Jesús saca, ¿no?, a los espíritus endemoniados cuando estaban en Gerasa y empieza a sacar, a reprender y los espíritus dicen no nos atormentes ya, ¿no? Y se empieza, por lo menos déjanos ir a los cuerpos de los cerdos, les dicen, tenían una comunicación el endemoniado con Jesús y se empiezan a ir, había un montón de cerdos y los demonios entraron donde los cerdos. También sana a la mujer con flujo de sangre, donde esta mujer, esto se encuentra en Mateo 9 del 20 al 22, en Marcos 5 del 25 al 31 y en Lucas 8 del 43 al 48, donde no la mujer empieza, donde la multitud está y la mujer con flujo de sangre le dice Jesús, Jesús, y Jesús no le hacía caso, ¿no? Por la multitud de la gente que había, y empieza a tocar su manto, con solo tocar un pedacito de su manto Jesús, la mujer se sanó del flujo de sangre. Por su fe la mujer se salvó. Por eso dice, ¿no?, si tocáramos un poquito de su manto de Jesús seríamos sanos y salvos por la fe. Luego resucita a la hija de Jairo, eso queda en Mateo 9, 18, en Marcos, en Lucas, donde Talita Cumi le dice, ¿no?, a la hija de Jairo, niña, levántate, le dice, y la hija de Jairo se levanta. También sana a dos hombres ciegos, en Mateo 9, del 27 al 31. Tenemos, también sana a un hombre mudo poseído por un demonio. Sabemos que los demonios vinieron a esta tierra a atormentarnos, ¿no? Pero no, nosotros tenemos un Padre que todo nos puede sanar, respaldar, cubrir. Por eso vemos los milagros que Jesús hacía, ¿no? Eso lo encontramos en Mateo 9, 32 al 33. Y también sana a un hombre que llevaba 38 años enfermo. Eso lo encontramos en Juan, en Juan capítulo 5 del 1 al 17, donde Jesús, ¿no? Había un templo, donde había un lago donde la gente se entraba y un ángel los sanaba, pero cuando se movía el lago tenían que entrar, pero al hombre no podía, y Jesús le dice, levántate y anda, y empieza a ir, ¿no? También uno de los milagros fue la multiplicación de los peces y de los panes, que queda en Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Eso queda en San Juan 6, del 5 al 14. Jesús también caminó sobre las aguas. Después de orar, Jesús en el monte, ¿no?, baja del monte. Y a sus discípulos también le indicaban que oren, pero sus discípulos no oraban. Pero Jesús baja y empieza a hacer milagros y empieza a caminar en el agua. Y eso se encuentra en Mateo 14, del 22 al 33. En realidad son una infinidad de milagros de Jesús. Mayormente en los 4 evangelios hay, ¿no? También sana a muchas personas en Genezaret, en Mateo 14, del 34 al 36, y Marcos del 6, del 53 al 50. También sana a una niña poseída por el demonio, eso lo encontramos en Mateo 15 al 21. En realidad son varias sanidades, ¿no? Luego encontramos la segunda multiplicación de los peces, que queda en Mateo 15, del 29 al 38, y en Marcos. Sana a un hombre ciego de nacimiento, queda en San Juan del 1 al 41. Sana a un niño poseído por un demonio. Hasta los niños no se salvan, ¿no? Cuando el demonio entra, no respeta ni niños, personas, y empieza a sanar Jesús, ¿no? Luego, lo más interesante, ¿no?, lo más excelente, este milagro que ha pasado, ¿no? La moneda de la boca del pez, eso queda en Mateo 17, del 24 al 27, donde vienen a cobrar los impuestos a Pedro, ¿no?, del templo. Le dicen que tenían que pagar unos impuestos para el templo. Y Jesús le manda, ¿no?, a Pedro a pescar. Y cuando Jesús le manda a pescar a Pedro, encuentran dinero en la boca del pez. Y eso ha sustentado, ¿no?, para sanar todos los impuestos que tenían en el templo. Eso es muy interesante, ¿no? Y eso queda en el libro de Mateo 17, del 24 al 27. Otro más relevante, ¿no? En realidad son una variedad de milagros. Otro más relevante es la resurrección de Lázaro,
les resucita a Lázaro. Eso se encuentra en San Juan 11 del 1 al 44. Sabemos muy bien que Lázaro era amigo de Jesús, ¿no? Donde le dice a las hermanas que abran la tumba y le dice, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro empieza a salir de la tumba. Y en ahí se ve cuando Jesús lloró. Es la primera parte y el versículo más corto donde Jesús lloró, ¿no? Al ver a Lázaro y empieza a resucitar. Luego sana cuando los soldados, uno de los milagros más fue donde Jesús sana la oreja, ¿no? Cortará. Cuando fueron a agarrarle a Jesús para la crucifixión, a tomarle preso, uno de sus discípulos reacciona y le empieza a cortar la oreja a uno de los soldados. Y Jesús va y le restaura la oreja, ¿no? También tenemos el milagro más relevante y más impactante sería la resurrección de Jesús. Eso lo encontramos en los 4 libros, en Lucas, Mateo, Marcos y Juan, ¿no? En Lucas lo encontramos en el capítulo 24, Mateo 28, Marcos 16 y San Juan 20. En este milagro, la resurrección de Jesús es el milagro más relevante porque Jesús fue crucificado y muerto. Y al tercer día Jesús resucitó, venció a la muerte, ¿no? Por eso tenemos un Dios de milagros. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. ¿No ven? Jesús es el mismo Dios reflejado en carne. Pero vemos que en estos 4 libros hay una variedad de milagros, ¿no? Empezando desde el nacimiento de Jesús, que era un milagro en la Virgen María, hasta la muerte y la resurrección de Cristo. Con la muerte y la resurrección de Cristo, Jesús venció todo. A través de su sangre somos perdonados, ¿no? Y dice en la palabra, grandes cosas y mejores cosas harán en mi nombre, dice, ¿no? Y tenemos esa promesa. Si nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús, podemos hacer milagros, maravillas, podemos tenerlo en realidad todo, porque siempre el Padre nos va a respaldar, porque las promesas están en la Biblia. Gracias, licenciado. Gracias a los que están viendo. Eso ha sido una pequeña parte, ¿no? De los milagros de Jesús, pero aún hay más. Dios les bendiga grandemente y gracias. Hasta luego.